Vamos a hablar hoy con la mujer adulta, con la mujer samaritana también. Y hoy vamos a hablar de cómo llevamos puesto este mensaje. Tuve la oportunidad de hablarle a los hombres en un momento el año pasado sobre el mensaje carismático, ¿sí? Un mensaje de querigma, un mensaje que lo llevamos puestos, un mensaje que todo el tiempo tenemos que estar preparados para poder darlo, para poder anunciarlo. Tenemos que llevar puesto el mensaje del Evangelio. Y a ese mensaje puesto, que es con poder, que es con un anuncio con denuedo, se lo denomina de esta manera, se lo denomina querigma, un mensaje querigmático. Venimos hablando de esto, de lo que es ser un mensaje querigmático, de lo que es llevar puesto el mensaje del Evangelio. Consiste en algo muy sencillo, ¿sabes? Es un mensaje sencillo. Es un mensaje donde muestra primeramente a Jesucristo, que es real, que Jesucristo vino a la tierra, que vivió, que fue real. Históricamente nadie va a poder negar eso, ¿sí? Ya no hay nadie que pueda negar que Jesucristo existió, que vivió sobre esta tierra. Pero lo que tenemos que anunciarles es que también murió. Y que no solamente murió, sino que resucitó, porque Él era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Entonces hay un Cristo histórico que muchos lo conocen, que no lo pueden negar. Pero hay un Cristo que necesitan las personas vivir, y nosotros también necesitamos vivirlo, porque es un Cristo vivo. Amén. Vivo. Yo tengo que vivirlo a Cristo, lo tengo que vivir. Tengo que vivirlo, y porque Él vivió, murió, resucitó, y ahora Él vive en mí. Y si vive en mí, entonces yo también lo vivo a Él, como decía el apóstol. Y por eso anunciar que este Cristo murió, vivió, murió, resucitó, ¿y qué más? Y regresa. Ven, vuelve pronto. Miren, ese es el mensaje bien poderoso. Y cualquiera de nosotros lo podemos anunciar. Lo anunciamos ¿por qué? Porque lo vivimos. Porque lo vivimos a Cristo, entonces lo anunciamos tal cual como lo vivimos. Yo espero su venida. ¿Usted espera su regreso? Amén. Claro que sí. Entonces, como lo vivimos, así como lo vivimos, lo anunciamos. Pero aparte de este anuncio así poderoso y sencillo, también el anuncio querigmático, o el querigma, el anuncio de querigma, habla de la doctrina. Habla de doctrina y habla de culto. No solamente habla de lo que es la persona de Jesús, la persona de Cristo en mí, la persona que yo espero, sino también que habla de doctrina, habla y enseña de cómo tenemos que vivirlo a Cristo también día a día. Y a eso se le denomina doctrina. Y eso lo vamos a encontrar en las cartas paulinas. Pablo se escribió todo acerca de cómo vivir a Cristo. Se escribió todo, no dejó nada sin escribir. Entonces yo quiero aprender, quiero saber cómo vivir este mensaje y cómo pasarlo a otro, cómo es lo que yo vivo, lo que realmente es mi fe, mi doctrina. Entonces tengo que leer la Biblia y tengo que leer las cartas paulinas, todas las cartas de Pablo, las tengo que leer todas, y las que no son de Pablo también, porque ahí también vamos a hallar doctrina. Entonces el Nuevo Testamento nos va a enseñar a vivir. Vos podés agarrar la palabra todos los días y aprender entonces qué dice mi doctrina, a qué se basa mi doctrina, cuál es mi doctrina. Entonces voy a Gálatas y voy a encontrar allí qué es mi doctrina. Gálatas me va a hablar del pecado, Gálatas me va a hablar de cómo tengo que vivir y vivir una vida en santidad, de frutos del Espíritu. Voy entonces también
y sigo recorriendo y me voy a encontrar con las cartas de Corintios, primera, segunda de Corintios, de Pablo, y ahí entonces me muestra una vida, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que vivir en la vida de iglesia, qué tengo que hacer en la iglesia. Bueno, anda y léete las cartas de Pablo ahí, primera y segunda de Corintios, esas doctrinas. Y necesitamos, mi hermano, leer más. Acá estuvimos predicando, creo que más de 4 o 5 meses estuvimos predicando sobre primera y segunda de Corintios. Y es un mensaje que nos confronta, claro que nos confronta, ¿sí? Pero cuando lo aplicamos, nos lleva a la verdad, nos lleva a la única verdad, que es vivir a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces así yo puedo ir descubriendo a Dios, lo voy descubriendo, y voy descubriendo la vida cristiana, y eso me va llenando. Y ahí es cuando yo me voy preparando para cuando me toque dar el mensaje de Cristo, dar un mensaje de poder. Me voy preparando. Y si quiero conocer a Dios y su trasfondo, y quiero conocer a Dios en su profundidad para todo lo que me mostró antes de Cristo, me voy a leer el Antiguo Testamento. Y ahí entonces voy a encontrar toda la preparación, la sombra de todo el Nuevo Testamento. Me voy a preparar allí y voy a entender entonces mucho mejor el por qué Dios preparó toda una historia, toda una vida, todos siglos y siglos. Lo preparó para vos y para mí, para la venida de Cristo. Voy a entender todo lo que Dios hizo a través de la historia con el hombre. Todo lo que hizo para que llegue Cristo, para que vos y yo hoy lo disfrutemos. Pero no solo lo disfrutemos, sino también lo contemos, lo anunciemos. Y es de culto, decíamos, que es de culto también, porque unidos lo celebramos. Cuando nos reunimos, hacemos culto. Nos celebramos, cantamos como recién. Tu fidelidad es tan grande, Señor. Y las voces se escuchan a una sola voz. Y eso entonces le rendimos juntos, unos con otros, le rendimos culto a Dios. Por eso es importante también el culto, y es importante también el congregarnos, el venir a la casa de Dios. Es la vida propia de mi fe. Vivir a Cristo, vivir la doctrina que Cristo me da, y vivir una vida de culto. Amén. Amén. Vivir una vida de culto, vivir una vida de celebración, congregar cada domingo. Si hay otras reuniones que se me ofrece, también a ir a esa reunión y participar, ser un cristiano activo. Si soy joven, voy a participar a los jóvenes. Si tengo la oportunidad de participar en un encuentro pequeño, voy y participo en ese encuentro pequeño. Le doy vida a la iglesia. Amén. Amén. Es la vida de la iglesia. El culto es la vida de la iglesia. La doctrina es tu propia vida. ¿Cómo llevas la doctrina? Es tu propia vida. Pero también hay una vida de culto, hay una vida de compartir, hay una vida que yo tengo que estar siendo iglesia, congregación, unos con otros, unidos unos con otros. Tengo que aprenderlo muchas veces. A veces hasta pasan años hasta que entiendo que soy iglesia y que no hay nada más importante en este mundo que ser iglesia. No hay nada más importante. A algunos les lleva mucho tiempo y lamentablemente les lleva años aprender que son iglesia, que necesitan congregar, que necesitan de su hermano, que necesitan estar unidos, que necesitan hacer culto a Dios. A algunos les lleva años comprenderlo, y no es una cuestión cognitiva, no es una cuestión intelectual, es una cuestión espiritual. Nosotros estamos en el Espíritu, estamos con el Señor y entendemos las cosas espirituales, nos va a llevar a esto, nos va a llevar a la doctrina y nos va a llevar al culto. Y por consecuencia nos lleva a la predicación carismática.
Por consecuencia nomás nos lleva a no callarnos y a predicar a todo el mundo que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Mirá, algunos ejemplos te voy a dar en esta noche. Ejemplos de predicaciones carismáticas. Pedro fue el primero que hizo un discurso, el primero que predicó lleno del poder del Espíritu Santo. Predicó lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lleno del poder del Espíritu Santo. Hechos 2, del 14 al 41, ahí nos va a mostrar el primer mensaje de Pedro. Lleno del poder del Espíritu Santo. Dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. ¿Qué hizo? Alzó la voz. ¿Sí? O sea, no tuvo problema, no tuvo vergüenza. Él alzó la voz porque quería que todo el mundo lo escuche. Él tenía un mensaje para dar. Y entonces alzó la voz para que todo lo escuche. No había micrófono en ese momento. No había parlante, no había altavoces. No había luz. No había luz. Pero sin embargo, él alzó la voz porque tenía un mensaje de poder para que todo el mundo escuche. Entonces dice que alzó la voz, le puso fervor. ¿Sí? Le puso fervor. Quería que lo escuche hasta el último, que podía escuchar ese mensaje con su voz. Así que imagínense la voz de Pedro en ese momento, predicando a Jesucristo. Entonces dice, se puso en pie con los 11, ahí estaban los demás también, eran iglesia, se acompañaban, eran iglesia uno al otro, no había un solitario por ahí, se acompañaban unos con otros. Y entonces dice que ahí unos con otros, dice que Pedro alzó la voz y les habló diciendo, y ahí lanzó su mensaje. Y fíjense el detalle, él les habla a los judíos que conocían allí y les empieza a hablar de lo que había sucedido en el aposento alto. Lo que había pasado era que se había cumplido la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Por el profeta Joel se cumplió esa palabra. Y hoy vos y yo estamos en el cumplimiento de esa palabra. O sea que no hay excusa. No hay excusa para no llenarnos del poder del Espíritu Santo. No hay excusa. No hay excusa. Tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo porque ha sido derramado ya. Ya no es que lo esperamos. Recién cantábamos, ven, 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 Espíritu Santo, como si tuviera que derramarse otra vez. Y el Espíritu Santo ya fue derramado. Lo que le estamos diciendo cuando le decimos ven, es decirle llename. Llename de tu poder, llename de tu Espíritu, llename de tus dones. Quiero, anhelo ser iglesia. Anhelo predicar tu palabra donde quiera que vaya. Anhelo estar lleno de tu poder. Y entonces ahí Pedro les cuenta de esta profecía que había sido derramada de Joel, el manifiesto del poder del Espíritu Santo. Y fíjense, más adelante, en el verso 22, predica nuevamente la obra, ahora sí, y el propósito de Jesucristo. Les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, los prodigios, las señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. ¿Qué está haciendo ahí? Estás dando testimonio. Pedro ahora, primeramente, lo que hizo es mostrar en el Antiguo Testamento las profecías estaban cumplidas en Jesús. Segundo, ahora está dando testimonio de las obras que Jesús hace. ¿Hace obras? Decime que sí. ¿Hace obras en tu vida? Decime que sí. Amén. Hace obras en tu vida, claro que sí. Y entonces, ahora lo que está haciendo Pedro en esta predicación, dice, lo que Jesús hizo, este varón aprobado, hizo
prodigios, hizo señales. Y eso es lo que nosotros, mi hermano, yo te animo en este tiempo a que busques esa llenura. Y a que busques esas señales, que busques esos prodigios. Buscalos, porque Jesús sigue haciéndolos ayer, hoy, y los seguirá haciendo por siempre. Amén. Amén. Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es que Él va a seguir derramando de su poder. Fíjense, sigue esta predicación. No se cansaba Pedro de predicar. Y Pablo tampoco. A Pablo hasta se le dormían en la ventana, ¿se acuerdan? Pasaba horas. Porque ellos querían que los demás entiendan esto. Dice que predica Jesús, sus obras, sus propósitos, pero también lo confirma nuevamente con el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro conocía la palabra. Él era un judío que conocía la palabra. Conocía el Antiguo Testamento. Fíjense que a partir del verso 25 en adelante comienza a decirle porque David, ¿sí? Y ahí comienza entonces toda la historia del Antiguo Testamento mostrándoles que Jesucristo era el del linaje de David. Léalo después en casa. Pero conocía de lo que estaba hablando, conocía la palabra. Mi hermano, vos y yo tenemos que conocer lo que hablamos. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que meternos en los textos bíblicos. Tenemos que vivirlos. Cuando nosotros encontramos una historia como esta, la de David que predica Pedro, entonces nos metemos de lleno en la historia de David. Nos metemos de lleno en su vida, en su historia, en todo lo que hizo y por qué lo hizo. Cuando leemos la palabra de esa manera, entonces vamos haciendo carne, la vamos comiendo, la vamos alimentando con esa palabra. Y estamos listos entonces, estamos preparados porque estamos llenos de la palabra de Dios. Fíjense cómo termina el versículo 36. Dice: sepan pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Poderoso mensaje de Pedro. El mensaje querigmático trae añadidura siempre. Siempre va a traer añadidura. Va a traer añadidura para tu vida, va a traer bendición y va a traer añadidura al reino de Dios. Siempre trae añadidura. Nunca el mensaje de Dios, del querigma de Dios, nunca va a traer división. Nunca. Es un mensaje de añadidura. Entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumergidos en el mensaje de Dios, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que leer, en lo que tenemos que aplicar en nuestra doctrina, en lo que tenemos que hacer en comunión. No faltar a ningún culto, no faltar a ninguna reunión, animar a mi familia, decirle vamos a la iglesia, no hace calor, vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. No te quedes en casa, vení en familia a adorar al Señor. Tráete un amigo, tráete a alguien conocido. Siempre tenés que tener a alguien para decirle vamos a la iglesia. Alguno que te cruzaste por la calle y te predicaste, le dijiste ¿dónde vivís? Vamos a la iglesia el domingo. Espero. Pero tenemos que vivirlo. Yo siento a veces que no se vive el Evangelio. Y no lo digo por nuestra iglesia, lo digo por la iglesia de Cristo en general. Creemos que la iglesia es simplemente un lugar donde yo voy a ver un rato y a ver qué pasa. La iglesia es nuestra familia. La iglesia es el lugar donde pertenezco. La iglesia es lo más importante que cualquier otra cosa. Yo siempre cuento testimonios de que yo, obviamente, con mi familia amo a mi familia, las que no conocen al Señor. Los amo, he predicado ya a todos, le hemos predicado
predicado de muchas maneras. Muchos se acercaron al Señor y muchos conocieron al Señor. Pero ellos siempre supieron algo. Y no porque yo soy pastor, porque antes de ser pastor es mi forma, es mi estilo de vida, lo que entendí que es el Evangelio. Que primero está Dios. Y ellos lo saben. Primero está Dios. Primero está la iglesia. Primero están las cosas de Dios. Yo no puedo entender cristianos que dejan en tercero, segundo y hasta cuarto lugar la iglesia y las cosas de Dios. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es la comunión que yo tengo con Dios para hacer eso? Para dejar en cuarto lugar a Dios. Primero está esto, primero está lo otro, primero está el calor, primero está el fútbol, primero está esto. ¿No? Cuarto, quinto lugar. Lo dejan a Jesús, lo dejan a la iglesia. Mi hermano, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Dice, miren, al oír esto, verso 37, al oír esto, se compungieron los corazones. Fíjense, miren, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero estaba convencidísimo en lo que les había hablado, en lo que les había dicho. Y entonces ahora el Espíritu Santo comenzó a hablar en esos varones. Comenzó porque nosotros somos mensajeros. Llevamos un mensaje poderoso. Y el Espíritu Santo es el que hace el resto. Y dice que ahí entonces empezaron a compungir sus corazones. Pues el Espíritu Santo empezó a trabajar en esas personas. Y entonces, cuando ya estaban ahí listos y le preguntaban a Pedro, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Sentimos, nos llegó tu palabra, nos llegó tu mensaje. ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Te pasó que alguien te diga, la verdad que lo que me estás diciendo me está llegando, me está tocando? Porque hay un mensaje de poder que le estás dando a la otra persona. Y el Espíritu Santo está obrando en la otra persona. Y entonces llega ese momento que dice, ¿qué tengo que hacer? Simplemente es entregarlo a Cristo. Arrepiéntanse, bautícense, le dijo. Ya está, no hay otra. No hay más. Arrepentite, bautizate. Y ahora seguí a Cristo como yo lo he seguido. Entonces dice, mire, los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué fueron? Bautizados. ¿Cuántos me van a traer para bautizar? ¿Amén? Esa es la iglesia. La iglesia es la que dice, pastor, acá tiene, bautícelo. Porque ese es el Evangelio, esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es el cristiano que todo el tiempo está hablando del Señor. Todo el tiempo habla del Señor y todo el tiempo hay alguien que le dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya está, entendí. El Espíritu Santo ya lo convenció. Ya está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, mirá, vení a la iglesia y bautizar. Y ser parte de nosotros. Sos un hijo de Dios. Ser parte de nuestra familia. Es eso. Ahora, si todos empezamos a hacer eso, es porque hay un poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, hacemos todo lo contrario. Faltamos la iglesia, faltamos las reuniones, no somos parte de la vida de la iglesia, de la vida misma de la iglesia. Siempre vamos a tener una excusa, siempre vamos a tener un pretexto, no servimos al Señor. Siempre lo peor después es que entramos en conflicto con uno, entro en conflicto con el otro, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me
dejamos de ser iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque la vida de la iglesia es otra cosa. La vida de la iglesia es que cada uno de nosotros estemos enfocados en predicar el Evangelio, en estar llenos del Espíritu Santo, en descubrir el poder del Espíritu Santo en mí, como lo hizo Pedro. ¿Sigo? ¿Quiere que siga, mi hermano? Porque acá viene lo mejor. Y se añadieron aquel día. ¿Cómo? No llegaron a contar. Como 3.000 personas. 3.000 personas. ¿Saben cuánta gente hay solamente en este alrededor? 5 cuadras a la redonda. ¿Tienen idea ustedes cuántas personas hay? Hay más o menos 20.000 personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo puede ser que ahí solamente con el mensaje a alta voz, a grito de Pedro, hasta donde llegó la voz de Pedro, me imagino que habrá sido así, hasta donde llegó la voz de Pedro, se convirtieron en 3.000 personas? Algunos se habrán borrado, algunos habrán dicho, no es para mí, y está bien. Pero ese mismo momento, ese mismo día se convirtieron 3.000 personas. ¿Qué pasa? ¿Cambió el Espíritu Santo? ¿O cambiaron las personas? ¿Cambió la iglesia? ¿Se dan cuenta? O sea, hay el mismo poder que si nosotros buscamos, si nos interesamos, si nos comprometemos, si voy a decir a partir de ahora, yo me comprometo con la obra, me comprometo con el Señor, me comprometo a ser una iglesia activa, me comprometo realmente a activar y hacer lo que tengo que hacer y nada más que lo que tengo que hacer, que es mantener la comunión, mantener la paz, estar codo a codo ahí como estaban los 11 ahí apuntalando a Pedro. Pedro era el que hablaba, pero estaban los 11 ahí juntos, unidos. Pablo, un ejemplo más, miren, Pablo y Silas en Berea, allí Hechos 17, ahí van a encontrar del verso 10 al 15. Y acá me encanta porque dice la palabra que en el verso 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me encanta de la predicación de Querigma. Dice, también alborotaban a las multitudes. Quiere decir que también es porque ya habían alborotado otras ciudades. Alborotaban a las multitudes. Y a veces nosotros no predicamos a Cristo porque tenemos vergüenza, porque qué dirán, qué van a decir de mí. Cuando el Evangelio trae alboroto, trae ese alboroto a las multitudes. Dice, pero inmediatamente, hermanos, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí predicando. A los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaban a Atenas, a otro lugar, a predicar. Y allí pasó otra cosa. Unos se quedaron predicando ahí, y a Pablo lo llevaron para Atenas. Y ahí, en Atenas, miren, Pablo en Atenas, en el verso 16, dice que se paró ahí, en ese lugar, donde solamente se paraban algunos a dar un mensaje a la gente. El aroma. Un lugar de filosofía, un lugar donde muchos hablaban cosas inteligentes. La gente quería escuchar a esos que se paraban en el aroma por la plaza, esa
plaza principal. Para los que no saben, era como un microestadio. Entonces el que anunciaba se paraba en el medio y esa acústica, que no necesitaba amplificadores ni nada, podía decir sus ideas. Y entonces, como ellos venían de alborotar, lo invitan a subir ahí a la roca y le dicen, bueno, a ver, ¿qué tenés para decir? Y acá sucede algo espectacular, que es lo que nos tiene que pasar. Saca una predicación de un letrero que había allí entre muchos otros letreros a ídolos. Y lee al Dios no conocido. Y dijo, ese es el título de mi mensaje. Y les habló sobre eso. Y dice así que, como era un mundo intelectual, y yo acá me imagino las universidades. Me imagino predicar en las universidades. ¿Saben que hay una universidad que está en pleno avivamiento ahora en Estados Unidos? Está en un avivamiento simplemente por un grupo de estudiantes fueron a orar, a hacer un culto de oración en la facultad. Y el Espíritu Santo la visitó. Y ahora están en avivamiento hace días y días y ya meses que están adorando y la gente se acerca, se convierte, se sana. Solo por un grupo en la facultad que decidió ir a orar, a buscar al Señor. Entonces, ¿cuándo nos puede sorprender el Espíritu Santo en cualquier momento? Tengo que estar preparado, tengo que estar listo para ese cualquier momento. Tengo que estar activo para que ese cualquier momento me sorprenda. Y Pablo fue en ese cualquier momento. A Dios no conocido. Y les predicó con una unción y un poder. Y dice así que se convirtieron. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sos muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también el altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo los anuncio. Y ahí empezó su mensaje. ¿Estamos listos para una predicación así espontánea? ¿En cualquier lado? ¿Estamos preparados para que Dios te use de esa manera? Creo que nos tenemos que preparar con esa unción. Estar listos para que Dios nos use en cualquier momento y en cualquier situación. Entonces miren, pero cuando oyeron de la resurrección, o sea, Pablo que les tiró ahí doctrina, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. ¿Estamos preparados para que algunos se burlen de nosotros? ¿Estamos listos? ¿O nos importa más que se burlen de nosotros a predicar el Evangelio? Y es entonces que algunos se burlaban cuando escuchaban a Pablo. Te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Saben qué? Todos esos se convirtieron en líderes de la iglesia. O sea que Pablo les estaba predicando sin saber a líderes de la iglesia, futuros líderes de la iglesia. ¿Qué sabes vos si en tu predicación espontánea estás predicándole a un futuro pastor, a un futuro profeta? ¿Qué sabes lo que tenés adelante tuyo? ¿Tenés un líder de jóvenes que va a revolucionar Argentina? ¿Qué sabes? Pero nunca lo vamos a descubrir si no abrimos la boca y predicamos el Evangelio. Aún en los lugares más difíciles, aún en esos lugares intelectuales, hay lugares difíciles. Te animo a que empecemos a predicar el Evangelio. Hay lugares intelectuales difíciles como la facultad, como esos lugares que son intelectuales, que son de razonamiento, que todo mueve por el gnosticismo, el ateísmo, pero algunos se van a convertir al Señor.
¿qué sabemos quién es esa persona? Como también en lugares difíciles, en la esquina de tu casa, el barrio, hay lugares difíciles también. Que vos te pensás que porque el pibe está fumando marihuana no te va a escuchar. Cuando capaz le está predicando a un futuro pastor de ese barrio. Hermanos, para terminar, creo que empezó un tiempo diferente y es notorio en la iglesia. Hemos atravesado muchos tiempos, pero creo que este es el tiempo de poder. Nos estamos preparando para Pafos, ahora ya no más. Y ya tenemos que estar listos para ese momento. ¿Amén? Pero ya tenemos que ir practicando. Así que yo te animo a que puedas en la semana empezar a practicar y empezar a predicar el Evangelio, empezar también en tu casa a leer la palabra de Dios, a profundizar la palabra de Dios, a que si no entendés, a decir: Espíritu Santo, dame sabiduría, dame revelación de tu palabra, quiero aplicarla. Y si aún querés que te ayudemos, te ayudamos a entender la palabra de Dios para poder ponerla en práctica, para que sea tu doctrina y empezar a involucrarte. Si ya estás involucrado en la iglesia, gloria a Dios, pero empezar a involucrarte más. Empezar a que la iglesia sea tu primer lugar. No, pastor, no se equivoque, Jesucristo en primer lugar. Y si eres la cabeza y vos sos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo. ¿Se entiende? O sea, que sea el primer lugar, no tiene que haber nada más. Esa es la vida cristiana, la verdadera, la única. Pablo no perdió tiempo. Alguno me puede estar diciendo: no tengo experiencia, pastor. Pablo no perdió tiempo. La Biblia nos dice allí en Hechos 9, 18, 20 que él fue bautizado y empezó enseguida a predicar. Dice allí el verso 20: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuándo? Enseguida. No perdió tiempo. No esperó que le den el curso 1, el curso 2, el curso 3, el curso 4. No tengo el módulo, no. Empezó enseguida a predicar lo que él vivía. Enseguida. Luego Pablo fue levantado y formó un ministerio misionero impresionante y llevó la palabra a todo el mundo. Revolucionó el mundo hasta el día de hoy con su mensaje de Jesucristo. Pero ¿cuándo empezó? Enseguida. ¿Cuándo es que tenemos que empezar? Hoy. Enseguida. Hoy mismo tenemos que empezar. ¿Ven? Hoy mismo. Y yo soy el primero. Debemos ser cristianos de querigma, que predican con denuedo la palabra de Dios. Pero para eso hay que leerla. Así que te comprometo, querido hermano, mi querida hermana, a que leas en profundidad la palabra de Dios todos los días. Metete en el texto, metete en lo que dice. Buscá ayuda en una Biblia tal vez de estudio. Preguntá al Espíritu Santo que te dé revelación del texto. Y lo va a hacer. Pero empezá a meterte en la palabra de Dios si querés predicarla como la predicaban estos hombres. Que tienen personas que tienen revelación y discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Revelación. El Señor te va a revelar, te va a decir dónde tenés que ir, con quién tenés que hablar, dónde tenés que pararte, qué tenés que hacer. Hay discernimiento espiritual. Vas a discernir los ambientes, vas a discernir las cosas espirituales. Eso es un cristiano. Hay que llenarse para eso, obviamente, del Espíritu Santo. Si yo no predico, si no me humillo, si no doblo mis rodillas,
Entonces, ¿de qué revelación voy a estar teniendo? Revelación de los chismes, ¿no? Porque el cristiano que no está lleno del Espíritu Santo se mete solamente y le interesan los chismes, nada más que eso. El cristiano de Querigma predica el Evangelio que vive. El cristiano de Querigma lo hace y lo hace apasionadamente, como vimos que lo hacía Pedro. Apasionadamente. El cristiano de Querigma revoluciona los lugares. El cristiano de Querigma tiene compromiso con la casa de Dios, con la iglesia, con sus hermanos. El cristiano de Querigma se identifica con el mensaje que da. El cristiano de Querigma tiene un lugar que sabe que está asegurado en el cielo. Amén. Tiene un lugar asegurado en el cielo. Y lo sabe bien. ¿Usted lo sabe bien? Amén. Entonces, ¿por qué no predica? Amén. Vamos a hacer esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Como hablábamos la semana pasada, el domingo pasado, nos podemos enfocar en los pecados de los demás y transformarnos en tirapiedras, o nos podemos enfocar en salvar a quien lo necesita. Yo prefiero estar del lado de salvar a quien lo necesita y no del cristiano tirapiedras. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. Cerralo y decir: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, no te necesito hoy, te necesito todos los días. Día a día te necesito. Espíritu Santo, necesito de tu fruto. Necesito, Señor, que cambies mi forma de ver, de pensar. Necesito, Espíritu Santo, poner en primer lugar a Jesucristo, a la iglesia. Espíritu Santo, necesito entender lo que entendió la iglesia primitiva, lo que entendió Pedro, lo que entendió Pablo, lo que entendieron los apóstoles. Necesito entender esa pasión, porque me apasiona cualquier otra cosa. Confesá ahí al Señor que te apasiona cualquier otra cosa menos Jesucristo, menos la iglesia, menos la vida de la iglesia, menos el compromiso con Jesucristo. Y decirle: Señor, quiero que seas el primer lugar. Y sí, Señor, que por añadidura vas a añadirme todo lo que necesito, y aún vas a añadir lo mejor que me puede pasar a personas salvas. Aún me vas a usar para producir milagros, el milagro de la multiplicación y aún otros milagros, porque esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia viva, la iglesia que vive a Jesucristo. Adorarlo, Señor. Hablar con Él, hablar con Él. Hablar con Él. Decirle: Señor, te necesito. Te necesito. Necesito entender lo que es ser iglesia. Dame revelación, Espíritu Santo. Dame la revelación de tu palabra que fue puesta hoy. Necesito ahora llevarla a la práctica, Señor. Dame, Espíritu Santo, lo que necesito. Dame. Oh, Espíritu.
encuentro. Ese encuentro con el Señor. A solas. Que no se compara con nada sobre esta tierra. No hay nada que se compare. He derramado tu adoración. Y el Espíritu Santo te llena de su presencia. Sana tu corazón, sana tus heridas. Te da ánimo, te da fuerza. No hay nada más que no te importe. Solo Jesús en esta tierra. No hay otra cosa más grande. Sin que me importe nada, no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, a que me dio el acceso. Aleluya. Para poder echarme en mi lugar secreto. Si no te llenas del Espíritu Santo de Dios, te vas a llenar de religiosidad, te vas a llenar de legalidad. La religión y la legalidad no llevan a nada, no conducen a nada. Todo lo contrario, te conducen a ser un fariseo de esta época. Por eso, mi hermano, buscar a Dios de todo corazón. El Espíritu Santo va a ser el que te guíe, va a ser el que te guíe en su palabra, pero no para llenarte de intelecto, de conocimiento, para juzgar a otros, para señalar a otros, sino para enamorarte solo de Dios, para que Él sea tu doctrina y para ayudar a otros a que crezcan. Eso es el Evangelio. Si yo crezco, no es para juzgar a otros, no es para refregarles a otros que yo sé mucho más, no es para refregarles a otros que yo soy el máximo santo de todos los santos y el otro es pecador. Es para servir, es para humillarse, es para ayudar, es para amar. Eso es la esencia del Evangelio. Recibí el Espíritu Santo, iglesia. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Aleluya.
Espíritu Santo. Trae sanidad a esas heridas que quedaron del pasado. Trae sanidad que están ahí. Todavía están brotando. Están doliendo. Con resentimiento. Con dolor. De angustia. Y aún con incredulidad. Pero ahora ese espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muéstranos tu gloria, muéstranos quién eres, Espíritu Santo, muéstranos Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, muéstranos tu gloria, Espíritu Santo, muéstranos que eres el creador de todo el universo, de la tierra, de todo lo que hay en la tierra, en los cielos. Muéstranos, Espíritu Santo, trae revelación ahora, que eres nuestro creador. Trae revelación ahora, Jesucristo, de ti, de lo que eres realmente. No eres un Cristo histórico, no eres alguien que solamente quedó en la historia, muriendo en la cruz. Eres nuestro Dios, vivo, presente y poderoso ahora mismo. Eres el Dios de poder, eres el Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Oh, sí, Espíritu Santo, comparte Espíritu Santo, reparte tus dones, repártelos, llénaselos, para que podamos usarlos para tu gloria, para el crecimiento, para la edificación, para ser iglesia, unos con otros, iglesia. Oh, sí, Espíritu Santo, rompe ahora, Espíritu Santo, con toda esa legalidad, con toda esa religiosidad ahora, a no vivir el Evangelio, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, manifiéstate, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, aleluya. Toda mi adoración a ti, Jesús. 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 Nuestro Dios, adorable iglesia. Jesús, toda mi adoración a ti.